¿Qué tal? Vamos a estudiar el Salmo 2 y para empezar una oración. Papá, muchas gracias por la vida de la persona que está escuchando este video. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre esta persona, ya sea una mujer, un hombre, algún niño, Señor. Bendícelo, ayúdale en las dificultades que tiene en su vida cotidiana y que te conozca mejor. Y el propósito de estos videos es conocerte más. Por favor, abre nuestro entendimiento y llénanos con tu Espíritu Santo. Si tenemos tu poder y tu Espíritu Santo, no necesitamos nada más en esta vida. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros vamos a usar la Nueva Traducción Viviente y dice así: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Creo que este salmo es muy conflictivo para muchas personas, sobre todo los que predican esto de que todas las religiones son iguales y todas son amor y todas llevan al mismo lugar. Porque el salmo nos está hablando no solo de un Dios eterno que creó todas las cosas y que está separado de la creación, sino que este Dios se ha determinado a apuntar a un Mesías, a apuntar a un elegido, que cuando tú estudias la Biblia, lo puedes comprender que existe desde el principio, desde Génesis está siendo anunciado este Mesías por el cristianismo. O sea, el cristianismo entendido como el cumplimiento de la ley en Cristo, ¿verdad? Entonces, la ley y los profetas, entonces todo lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, tiene como propósito apuntar a Cristo, y nosotros los cristianos vemos que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo y que Dios gobierna y es presente en esta vida y que podemos confiar en Él. Ahí es donde, por ejemplo, este salmo revela que Dios tiene un plan para esta realidad. Y justo creo que la existencia de Cristo es la que también nos ayuda como a separar las diferentes creencias de Dios para que las podamos discernir, ¿no? Tenemos por un lado los que creen que Dios es parte de todo, o sea, que Dios está dentro de las cosas creadas. Estos son los panteístas, que tienen un panteón precisamente, y que dicen que todo esto viene de una materia primigenia, ¿verdad? Que toda esta realidad pues sí tiene algo de divinidad, pero que las cosas creadas tienen esa parte de divinidad. Entonces ahí podemos meter a todos los que creen en la astrología, a todos los que creen en, por ejemplo, los dioses griegos, incluso muchos ateos creen que son ateos, pero en realidad ellos adoran a una diosa que se llama de la suerte, o la diosa de la fortuna, o del destino, ¿verdad? Entonces, todos estos los podemos meter en esta categoría de panteístas fácilmente. Quizás habrá quien se defiende y diga que no, pero, por ejemplo, estoy en una conversación con un amigo que es filósofo y me decía que leyera la obra de Nietzsche, y Nietzsche lo que dice es que no existe lo espiritual, que todo es la materia, y entonces las ganas de vivir o la voluntad de vivir viene de la carne, y entonces eso en realidad es una filosofía panteísta. Pues no es que no, a veces este tipo de personas quieren que utilicemos los lentes que ellos tienen para que nosotros veamos la realidad, cuando la realidad pues claramente hay un Dios que está separado de la creación. Y nosotros decimos claramente porque decimos, este Dios
se hizo hombre en Cristo Jesús. Hay una encarnación de Dios, el Todopoderoso, de alguna manera se encarna. Entonces hay un área del cristianismo que dice esto es a lo que se llama la Trinidad. Dios envía a su Hijo para hacerse carne y entonces venir y rescatar a la humanidad. En realidad, algunos de los cristianos se pueden enojar con esto que yo vaya a decir, pero un Dios que es muy complejo y superior, no podríamos nosotros esperar que con nuestras doctrinas o nuestras palabras poderlo encerrar, ¿no? Y es justo una de las cosas que quiero que platiquemos ahorita en este análisis de este salmo. Pues, va a ser muy difícil que con nuestros términos o nuestras palabras pudiéramos construir un conocimiento que nos permita abarcar a Dios. Y es parte de la discusión por la que Cristo es tan escandaloso para tantas personas. ¿Cómo es posible que Dios se haya encarnado en un hombre? Pues Pablo, por ejemplo, habla de la humildad de Cristo que se despojó de sus atributos divinos para hacerse hombre y andar en humildad con nosotros. Cuando dice, haya en ustedes este mismo sentir que en Cristo Jesús, porque los filipenses tenían problemas de que unos se sentían mejores que otros, y para nosotros vivir una vida cristiana tenemos que imitar a Cristo en este tema de la humildad. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tenga a un elegido que Él determinó y que además, siendo Dios, el Hijo de Dios, pues no cometió ningún pecado, entonces tiene la facultad de juzgarte a ti y a mí? Entonces tú, cuando un día estés en el trono frente a Él, Él sí puede decirte, tu pecado es este y te puedes condenar por este otro pecado, sobre todo si decidiste rechazar a Cristo. Por eso nosotros insistimos tanto a las personas, no es que los odiemos, no es que nos guste como deporte estarnos peleando con la gente que es atea, no, para nada. Nosotros lo que hacemos es, en el comité de bienvenida, queremos que todos se salven y lo único que queremos es que las personas no ardan en el infierno, ¿verdad? Por eso nos tomamos la molestia de platicar con la gente acerca del evangelio. Pero entonces Cristo, el que se encarna, pues ya empieza a separar a los que son judíos, que no todos los judíos rechazan a Cristo, pero que dicen no ha venido el Mesías, y estamos los cristianos que decimos sí ha venido el Mesías, y decimos que Cristo se encarnó, vivió una vida justa y luego fue crucificado, recibió una corona de espinas puesta por el Imperio Romano, y al tercer día, después de haber sido sepultado en una tumba, se levantó de entre los muertos, desafiando esa sentencia de muerte que le impuso el gobierno romano. Por lo tanto, él gobierna sobre todo reino y autoridad, y nada ni la muerte lo puede detener. Entonces ya eso se vuelve como muy escandaloso. Y por ejemplo tenemos esta otra doctrina que es el Islam, que niega que Cristo se hizo, o sea, dice que es un profeta, pero niega que sea, incluso le llama Cristo, pero no quieren aceptar que fue crucificado y que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Dicen que simplemente fue exaltado, ¿verdad? Le llaman el Hijo de María, cuando pues la misma Biblia dice que es el Hijo de Dios. Entonces vamos un poco a los hechos. ¿Qué pasó con este Salmo 2? El Salmo 1 al principio dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? Porque pierden el tiempo en planes inútiles. Entonces, ¿por qué dice esto el salmista? Que primero, ¿por qué están enojadas con Dios, verdad? Y ¿por qué están en los planes inútiles de hacer algo contra Dios? Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Un poco este salmo, cuando veas estos primeros versos, los tienes que ver como por ejemplo, un bebé, ¿no? Un bebé que es un pequeñito que depende de que nosotros le alimentemos, y que el bebé decida rebelarse contra ti y pegarte, ir a la guerra contra ti. Un poco eso es como el Salmo pone a estos reyes y gobernantes. O sea, ¿qué les hizo Dios primero para que estuvieran enojados y que estuvieran conspirando? Dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. O sea, estas personas interpretaron que Dios les está imponiendo cargas
morales y que para ellos es muy difícil sobrellevar, cuando lo que Dios hizo fue un manual de instrucciones para que las personas vivan lo mejor posible. Dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe y el Señor se burla de ellos. Es lo que les decía, ¿no? Es el pequeñito que se está tratando de rebelar, que te lanza golpes, pero es un niño de 1 año, 2 años, pues lo que va a causar en ti es risa, ¿no? Que un niño te esté tratando de pegar con toda su furia y dices, ¿por qué está haciendo planes inútiles? Por ejemplo, los niños que tratan de escapar de las cunas, ese es un gran ejemplo, ¿no? O sea, la cuna no es para aprisionar al niño, sino para que duerma seguro, pero el niño, pues si es un niño necio, pues va a interpretar que lo están aprisionando y que lo están esclavizando, cuando en realidad es para su seguridad, para mantenerlo y que el niño vaya madurando hasta alcanzar, pues, una mejor comprensión de su vida y que se pueda valer por sí mismo. Dice, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Este mismo salmo, en los versos 1 y 2, se menciona aquí en Hechos, capítulo 4, versos 21 al 31. Después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Esto también viene en un salmo. «El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas?». Esto es lo que aquí están ellos haciendo una oración y dicen que por el Espíritu Santo, por boca de David, dije este Salmo 2. Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Y si nos vamos al verso 7, dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Vean, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versos 15 al 18. Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces el decreto de Dios diciendo, este es mi Hijo. Y de hecho, más adelante en el capítulo 17 de Mateo, versos 1 al 7, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Muchos dicen que esos son los altos de Golán, entre la frontera de Israel del norte y me parece que Siria. Y dice, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés, quien representa la ley, y otra para Elías, quien representa a los profetas. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces tenemos varios episodios donde se escucha que Cristo es apuntado por Dios como el Mesías. Ahora vamos, por ejemplo, al capítulo 14 de Marcos. Dice, antes de que es durante el juicio de Jesús, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban,
porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces esto es lo mismo, lo que dice: los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Veamos lo que dice Lucas 23 del 1 al 2. Dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, y comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. ¿Se fijan cómo lo acusan de una cosa, de decir que iba a destruir el templo, y ahora frente a los romanos lo está acusando de otra cosa? Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó: tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Ah, ¿es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. O sea, la casualidad es que, porque se conspiran los reyes, ¿no? Lo que estábamos leyendo en Hechos. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron ahí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. O sea, entre las burlas, de todas maneras, le pusieron el manto real, Pilato le puso la corona de espinas, le fueron llevando a esta coronación como rey. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Con esto, pues, está diciendo Lucas que se cumplía lo que estaba pasando en el Salmo 2. Pero ¿por qué se escandalizan tanto los principales sacerdotes cuando Jesús les dice: verán la señal del Hijo del Hombre? Esto está aquí en Daniel. Daniel fue un profeta que en el capítulo 7, vean lo que dice en los versos 1 y 2, anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, esto es muchos años antes de Cristo, o sea, la cautividad de Babilonia fue varios siglos antes de Cristo, y Daniel tuvo este sueño, y vio visiones mientras estaba en su cama, y puso el sueño por escrito, y esto es lo que vio. Esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Y ya si tú lees el capítulo más a detalle, te puedes llegar aquí al verso 9 y 10. Y dice: observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Y su ropa era blanca como la nieve, y su cabello se parecía a la lana más pura. Y se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Y millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. O sea, también esto es muy importante de ver esta visión de Daniel que tiene acerca de Dios, porque, por ejemplo, los panteístas o ciertas personas creen que Dios de los judíos o de los cristianos, pues es como una nube, es una nube que no es personal, pero lo que nosotros entendemos es que Dios es una persona. Y aquí está viendo a un anciano de días. Y luego si nos vamos, en el versos 12 al 14 dice: porque el sueño de David trataba de unas bestias que vio, que le impactaron mucho. Dice: a las otras 3 bestias le quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre,
descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia, y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces, esta es la razón por la que aquí en los versos 55 de Marcos, del capítulo 14, cuando le dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está diciendo que es Él, que Él es este Hijo del Hombre de la profecía de Daniel. Dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Bueno, como decía C.S. Lewis, solo hay tres posibilidades: que Jesús estaba loco, ¿verdad? Que no estaba bien de su mente para hacer esta declaración, que estaba mintiendo o que estaba diciendo la verdad. Pero los sacerdotes se aseguraron que no estaba loco al golpearlo, al probar que tenía sanidad mental para contestar cada una de las acusaciones. Y de hecho, muchas personas han analizado los discursos de Jesús, que son de una calidad moralmente excepcional, que él en todos sus testimonios se habla bien de él, excepto en los que, por ejemplo, en el Talmud, donde es un enemigo, se tratan de burlar de él. Ahí es donde se puede poner a un examen el caso de Cristo, ¿verdad? Digo, no es que tú pretendas que eres más, que tú puedes ocupar el lugar de Dios, como le hacen los ateos, y que son mejores que Dios, pero puedes examinar el caso de Cristo para ver si Él está diciendo la verdad. Y entonces, o está mintiendo, y aquí es el sumo sacerdote lo está acusando de blasfemia, que está diciendo una mentira, o está diciendo la verdad. Entonces ahí en este caso el sumo sacerdote sería el que estuviera equivocado. Y de esto se trata el tema de Cristo. O sea, al final tú en tu vida vas a poder poner todas las cosas sobre la balanza y decir, ¿Cristo estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad? Si estaba diciendo la verdad, entonces Él está diciendo que es el hijo del hombre, el que va a venir a juzgar la tierra y a cada uno de los habitantes. Vamos al capítulo 7, versos 1 y 2 y 48 al 58. Esto es muy importante porque dice, bueno, antes de esto estaban acusando a Esteban, que dijo que él estaba en contra de la existencia del templo. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Y empieza a platicar todo lo que pasa desde Abraham hasta pasando por lo que le pasó a Jacob, a José, y luego llega a Moisés, y luego al pueblo de Egipto, y luego va diciendo que pues al pueblo de Israel siempre le ha gustado la idolatría. En el versos 48 al 58 dice, al final él concluye, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Esto es lo que les decía, que no podemos esperar que con nuestras pocas palabras o nuestro entendimiento limitado podamos entender a un ser tan maravilloso y extraordinario. Dice, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, y se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que luego es Pablo, ¿no? Pero justo lo que está aquí diciendo Esteban es que, pues,
la gloria del templo estaba en Cristo y que él, cuando vio los cielos abiertos, vio al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Luego en Hebreos nos dicen que Cristo es nuestro sacerdote. En esta plática que tenía, que les digo, con mi amigo filósofo, él preguntaba si nosotros los cristianos vemos que las cosas de este mundo físicas contaminan al hombre, pero nosotros no somos dualistas, nosotros creemos que todas las cosas las hizo bien Dios y que de hecho Cristo resucita en un cuerpo físico, capaz de comer y capaz de tocar. Vean lo que dice Juan capítulo 20, 24 al 31. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, ¿dónde está Jesús? Esa es la pregunta. Si tiene un cuerpo físico, me lo preguntó mi amigo después. Vean lo que dice el primer capítulo de Hechos, versos 1 al 11. Dice: Teófilo, o sea nosotros, tú y yo que amamos a Dios, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. O sea, no es un holograma. Él comió con él, convivió con ellos, platicó con ellos, les explicó cómo se cumplían los salmos y los profetas y la ley en él. Dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Lo que está diciendo aquí Hechos es que Cristo está en un cuerpo en el cielo. Y cuando estaban a punto de apedrearlo, Esteban vio cómo se abrieron los cielos y vio a Jesús en el lugar de autoridad a la diestra del Padre. Ahí es donde está Él. Él no ha muerto, Él está vivo. Y entonces a nosotros no nos toca pues preocuparnos demasiado o estar ansiosos por lo que está pasando en el futuro, sino enfocarnos en esto que Él nos dijo, que seamos sus testigos en todo lugar de la tierra. En donde sea que estemos, nosotros estamos llamados a ser testigos del Hijo de Dios. Por eso, al final en el Salmo 2 dice, hablándole a todos ustedes, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. El que se someta a Cristo, el que acepte su sangre, es el que va a vivir en justicia con Él. Su ira se enciende en un instante porque va a venir el juicio, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Entonces, esta es la invitación, que te refugies en Cristo, no esperes más. Si tienes más dudas o comentarios, ponlos aquí en el video
y espero que te haya sido de utilidad este video. Hasta luego.